continuar. Hola, muy buenas tardes. Esta es la clase del 6 de octubre que vamos a dedicar a la epistemología de Luis Villoro. Y para las personas que no pudieron estar presentes el día de hoy, preparamos un video, todas las personas que estamos aquí presentes, respondiendo a 11 preguntas que abarcan el contenido del artículo que leímos para hoy, que pues justamente analiza la epistemología de Luis Villoro. Entonces, vamos a ir llamando aquí al video a diferentes estudiantes que van a responder a las preguntas. Empezamos con la primera. ¿Cuál es la crítica de Luis Villoro hacia el teteto? Bien, la crítica que hace Luis Villoro sobre el teteto es en razón de que existe una comunidad epistémica, puesto que tiene un contexto histórico, social y familiar la persona, dándole así un marco delimitado intersubjetivamente. Por ello, no podemos hablar de una verdad universal, como lo menciona Platón en su fórmula del conocimiento, específicamente en la condición 2. ¿Cuál es esa condición 2 nueva que pide Villoro para el conocimiento? Bueno, la condición o lo que va a añadir Villoro al conocimiento va a ser la palabra, o va a ser lo que es la palabra objetivamente, ¿sí? Si para Platón una creencia o un conocimiento estaba dado porque una persona cree algo y que esa persona tiene razones suficientes para creer en eso, Villoro, por el contrario, va a añadir que la creencia o el conocimiento va a ser la creencia objetivamente justificada. Esa justificación se va a dar, como ya lo mencionó el compañero, por una comunidad epistémica que avale ese conocimiento y además de que ese conocimiento tiene que ser intersubjetivo, es decir, que pueda ser criticado por otras personas en la misma comunidad epistémica. Muchas gracias. La tercera pregunta es, ¿qué implicaciones tiene que la justificación del conocimiento sea relativa? Según Ulises Molines, lleva al silencio absoluto, a la imposibilidad de cualquier discusión científica o racional. Así no puede existir comunicación entre las diferentes comunidades epistémicas. Y veamos que esto es así porque si la verdad de una proposición P es independiente de la comunidad, la verdad no puede traspasar a esta comunidad. O sea, la verdad sería solo para esa comunidad epistémica y no para otras. Muchas gracias. La cuarta pregunta es, ¿cuándo se dice que un sujeto epistémico ejerce violencia de conocimiento? ¿Cuándo se dice que un sujeto ejerce violencia de conocimiento? Bueno, lo que vendría a ser la violencia del conocimiento es cuando el sujeto piensa que tiene una creencia, un conocimiento verdadero y absoluto. Entonces puede ocurrir esta violencia de conocimiento al querer imponer su propio conocimiento a los demás, ya que él va a pensar que esa creencia es verdadera y las de los demás es falsa. Entonces ahí, cuando uno intenta invadir ese espacio del pensamiento del otro, es donde se va a ejercer esta violencia de conocimiento. Muchas gracias. La quinta pregunta es, según Ulises Molines, Villoro es un relativista epistémico y realista ontológico. ¿Qué significa eso? Según Ulises Molines, lo que sucede con Villoro es que el conocimiento no es una creación independiente, sino que depende intersubjetivamente de la comunidad epistémica. A esto se refiere con el relativismo epistémico. A nivel de conocimiento, como ese conocimiento fue construido por diferentes comunidades epistémicas, pues tenemos que cada verdad será relativa a cada grupo. En contraste, a nivel ontológico, sí podríamos considerar que hay una realidad, pero como todos estamos limitados y accedemos a ella a través de nuestros conocimientos previos o nuestras categorías, pues quizás
lo vamos a reportar de maneras distintas. Entonces, hay una realidad ontológicamente, pero muchas verdades epistemológicamente. La sexta pregunta es, ¿en qué consiste el estado plural de Villoro? Consiste en un nuevo tipo de Estado que respete nuestra realidad y termine con el intento alocado de imponerle por la violencia un esquema pretendidamente racional. Tendría que ser un Estado respetuoso de todas las diferencias. Sería un Estado en el que ningún pueblo, ni siquiera mayoritario, impondría a otro su idea de nación. ¿Y en qué consiste el contrapoder? Kasumi y Knox ejemplifica la ética de la creencia de Villoro con la noción de contrapoder. El contrapoder, desarrollado por Villoro en su obra El poder y el valor, allí es donde se define el contrapoder y lo hace como aquello que rompe con el círculo de violencia y dominación provocado por la lucha entre poderes. Las características del contrapoder son: protege la acción de la intromisión del poder del otro. 2, tiene la capacidad de tener por sí mismo, es que dice la vida, bueno, ahorita lo repasamos. La tercera característica del contrapoder: expone, pero no impone su voluntad. Y la cuarta característica es que pretende alcanzar el dominio social y el dominio del todo social. Ahorita me va a ayudar la persona que lo escribió. En el contrapoder se refleja la idea de la comunicación racional. Basándome en lo que yo leí, no en lo que estoy leyendo en este momento, justamente lo que propone el contrapoder es que se puede establecer el diálogo entre diferentes personas o grupos de personas que tengan creencias distintas y que no por eso se va a dar un diálogo de sordos o una absoluta inconmensurabilidad entre sus ideas. Lo que propone Villoro es que haya comunicación racional y que se puedan exponer por parte de cada grupo las razones que tienen para defender sus creencias. La siguiente pregunta es, ¿cómo se relacionan epistemología y ética? La relación que guardan estas dos reside en cómo se ha de compartir aquello que se da por sabido o aquello que se tiene por conocimiento. Cuando se piensa que una verdad es absoluta e impersonal, se corre el riesgo de tratar injustamente a aquellos que no la comparten. Así pues, el modo de compartir el conocimiento resulta un asunto ético. Por otro lado, si gracias a la ética el diálogo es respetuoso y justo, se puede lograr un cambio de paradigma, integrando elementos a una solución. Esto hace que se consideren muchas otras cuestiones en el conocimiento o respuesta que tal vez algún grupo ya había dado por terminado o respondida, en el caso de la pregunta, teniéndose un avance en el conocimiento y su manera de obtenerlo. Gracias. Listo, ya están aquí las características del contrapoder. 1, proteger la acción por sí misma de la intromisión del poder del otro. 2, tener la capacidad de determinar su vida por sí mismo. 3, no imponer, sino exponer su voluntad ante los otros. 4, intentar alcanzar el dominio del todo social por sí mismo, mientras que el poder intenta el mayor dominio del todo social. La siguiente pregunta, que es la 9, es si es malo creer en algo sin tener razones suficientes para creerlo. Esta es una discusión actual en la que este artículo sostiene que Villoro ha hecho una contribución con su visión. Creer en algo sin evidencia suficiente puede ser éticamente cuestionable, ya que puede llevar a decisiones erróneas o acciones dañinas. Sin embargo, en ciencia y matemáticas, las conjeturas, que son creencias basadas en evidencia insuficiente, sirven como puntos de partida para investigaciones, mientras que algunas creencias, como las religiosas, se basan en la fe o en la tradición,
por lo que es imprescindible mantener la voluntad de revisar nuestras creencias a la luz de nueva información o nueva evidencia y tomar en cuenta la variedad de formas en que las personas llegan a sus creencias. Vamos con la siguiente pregunta, que es, ¿qué propone la epistemología de la virtud? La epistemología de la virtud considera que las demás epistemologías están basadas, o bueno, estudian principalmente las cualidades de las creencias. En cambio, la epistemología de la virtud se enfoca en las cualidades del sujeto que cree. A la epistemología de la virtud le interesa el concepto de virtud como rasgo de carácter. Por ejemplo, si hablamos del coraje intelectual del sujeto, la tenacidad, tener una mente abierta, etc. Existen dentro de estas virtudes dos aspectos, que son las virtudes que se orientan a sí mismo y las que se orientan a otros. La epistemología se ha centrado solo en las primeras, pero debería centrarse también en las segundas. Pues tener virtudes orientándose a otros puede servir no solo para uno mismo, sino también para enriquecer el conjunto común del conocimiento. Y justamente lo que hace Villoro con su propuesta es unir estos dos aspectos, que son las virtudes que se orientan a uno mismo y las virtudes que se orientan a otro. Por último, vamos a mencionar las posibles críticas que se pueden hacer al artículo según la persona que lo escribió. En realidad existen dos posibles críticas al artículo. Uno es la epistemología que no se debe considerar como tal, ya que la epistemología analítica, desde el punto de vista de la epistemología analítica, es necesario incluir la condición de verdad. Esta debe ser objetiva y validada. Sin embargo, Villoro dice que hay justificaciones intersubjetivas que satisfacen el criterio de verdad. La segunda posible crítica es que solo argumenta sobre el problema de la ética y que no argumenta sobre la relación del problema entre la epistemología y la ética. Pero según Tagual dice que hay muchos problemas prácticos que abarcan varios campos. Y complementando con Villoro, el conocimiento se construye desde los sujetos en un contexto práctico. Para esto se debe tener una comunicación racional y ética que en la época contemporánea se discuten este tipo de creencias con mayor intensidad. Bueno, pues con esto concluimos el video realizado para las personas que no pudieron asistir el día de hoy, que era opcional asistir o no, como casi siempre en el SUA. Esperemos que les haya gustado y que pues se hayan abarcado los puntos más importantes del artículo. Hasta luego.